Preguntarnos por el origen de la palabra Sonora podría resultar inútil. No lo sabemos con certeza. Ninguna de nuestras etnias se llamó a sí misma Sonora, ni designó con ese nombre a otros indios, ni a territorio indígena alguno. Sonora es un vocablo que llegó con los primeros conquistadores españoles allá por los años de 1531-1542. Pero no sabemos con precisión por qué comenzaron a utilizar este vocablo para referirse a un vasto territorio que durante casi 3 siglos fue la frontera más ignota y peligrosa de la Nueva España. Pero peligros que valía la pena correr por las presuntas riquezas, por el supuesto sonoro tintinear, primero del oro y de la plata después, que volvieron en sumo atractivas estas apartadas tierras, al menos muy ricas en la imaginación de los novohispanos. La existencia de un pueblo en el río Sonora que tiene el nombre de Sonora sirvió para que posteriormente nombraran río, la gente del río. Estos indios del río, estos indios Sonora, construían sus chozas con hojas y ramas de maíz. Vivían cerca de un ojo de agua cenagoso, como este ojo de agua de Arballo, nacimiento del río Sonora y donde precisamente nos encontramos. En las cercanías de la hoy ciudad minera de Cananea. Hay 3 versiones. La más extendida y la más aceptada es la que hace referencia a la que el nombre Sonora viene de un ojo de agua cenagosa. Había una ranchería y sus chozas o sus casas o donde vivían estaban hechas con hojas de maíz, y en la lengua ópata denominaban a la hoja de maíz sonot o sonota. Y como los españoles y los conquistadores o los exploradores y todos los que venían en estas primeras expediciones, como con otros vocablos naturales tenían dificultad al nombrarlo, entonces pasó de sonot o sonota a sonora. Esa es la más extendida, esa es, como podríamos decir, la más aceptada, ¿no? Otra de las versiones es la que hace referencia a esa expedición que hizo Vázquez de Coronado en 1540, cuando llegó a estos territorios del noroeste y llegó a un lugar definido y lo llamó Nuestra Señora o Valle de Nuestra Señora. Y aquí fue al revés, el caso es los naturales no podían decir señora con la ñ y empezaron a decir senora o sonora, y de ahí parece que se desprendió luego a todo el valle esa denominación o ese vocablo, es decir, una transformación. Algunos hablan de corrupción del vocablo de señora, senora, y de ahí pasó a sonora, ¿no? Y la otra versión tiene que ver está ligada a la riqueza minera de estos territorios. Hay documentos en donde se habla del tintinear de estos valles. Entonces, esas 3 podría yo decir que son esas leyendas o esas versiones, las 3 maneras de ubicar el nombre de Sonora. Por ejemplo, cuando hacía referencia a... Y en efecto, todo indica que se trata de leyendas y no de hechos comprobados, como bien indica la doctora Borrero y puntualiza el profesor Montané. Eso está traído de los cabellos, no tiene ningún fundamento. Lo que sucede, ¿verdad?, es que la gente comienza a copiarse los unos a los otros, pero eso no lo convierte en verdad el que se repita. Tenemos que tener claro que los españoles no conocen el lenguaje de los indios. Luego tienen muchas, pero muchas dificultades para entenderse. La mayoría de los sacerdotes que estuvieron aquí, que eran europeos, muchos también tenían esa dificultad. No oye igual una palabra de un indio, un español, un alemán, un italiano, y por eso que tú ves los nombres de los pueblos están escritos en forma muy distinta.
por la costumbre de los años la gente hace que el pueblo ahora se llame Bacanuchi, pero si tú ves un documento de 200 años atrás, nadie dice Bacanuchi, sino dice Bacanupsi, ¿verdad? Bueno, pero vas a ver otro jesuita y lo escribe en forma distinta. Pero lo importante es no saber cómo se llamaban, sino cómo eran.